Y entramos en fase conversación, debate, panel y presentamos a los invitados de este domingo. Diego Ibáñez, diputado, buenos días por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Sí, buenos días. Sí. Muchísimas gracias. Flavio Torrealba, también muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buen domingo. Buen domingo. Gloria Hood, buenos días. Buenos días, Matías. Ruth Hurtado, gracias por estar aquí. Buen día, Matías. A los gracias. cuatro los quiero invitar a ver estas declaraciones, esta réplica de la alcaldesa de Providencia que le hace a la ministra Vallejo, Evelyn Matei, y entramos en esa discusión. Quiero decirles que nosotros cuando hemos prometido y nos hemos comprometido y los he instado a prometer, es porque a diferencia de ellos, cuando nosotros prometemos, eso es algo serio. Es algo que queremos y que vamos a cumplir. Cuando la ministra critica que se prometa, probablemente es porque ella tiene en mente todas las cosas en las que ellos prometieron y que en realidad era humo. Era vender humo con tal de ganar votos. Gloria Hood, probablemente de los cuatro que hay aquí, o sea, no probablemente, es la más cercana a la ministra Matei, es la única que es su candidata. Humo, vende humo. ¿Quién promete o lo que han prometido y no es peligroso entrar a prometer ahora? Si prometan, porque nosotros cumplimos. Yo creo que ella está en lo correcto en afirmar que hay una enorme distorsión en que se asume que cuando se promete en un contexto electoral se está prometiendo en vacío sin ninguna viabilidad de cumplir. Y eso no es así. Uno ofrece soluciones a las personas con el sustento. Y ella se refiere aquí específicamente al tema de seguridad, a los resultados que ella ha obtenido en Providencia, a los mismos resultados que ha obtenido Camila Merino en Vitacura, los resultados que vemos en Las Condes y que van extendiéndose porque son propuestas viables, con soluciones técnicas, con financiamiento que se pueden ejecutar. Nosotros tenemos una capacidad de gestión probada en ese tema particular. Así es que el llamado es, o sea, no tengan miedo, no tenga miedo de plantear las soluciones de seguridad tal como las estamos implementando. Cuando eso se interpreta como que es una promesa en vacío, claro, sería humo, pero no es el caso acá. Y sí hay, en el caso de las cosas que yo quisiera aquí marcar, que la ministra Vallejo ha desprestigiado este acto de prometer, asumiendo que es en vacío. Nosotros vemos en el caso de ellos, por ejemplo, la condonación del CAE, el gas a precios preferentes, todas cosas que no eran viables. Y sabiendo que no son viables, se plantean. Eso es Diego Ibáñez, ¿es responsable, es adecuado en una campaña política que vienen ahora prometer cosas o más bien ustedes son reacios a ello? A ver, al concepto, más allá de Matei, primero el concepto de la promesa electoral. Totalmente irresponsable. Yo creo que en seguridad ciudadana uno no puede señalar a la ciudadanía, a sus propios candidatos prometan nomás, porque eso me parece que es publicidad engañosa, eso me parece que es decirles como véndanse y prometan, porque ojo. Pero salvo que cumplan, si uno ex post ve que cumplieron. Exactamente. Cuando llegamos a este gobierno, el ex gobierno del presidente Piñera señalaba que a los delincuentes se le acababa la fiesta. Cuando nosotros llegamos a este gobierno, la mitad de los vehículos policiales estaban inutilizables. Hoy se compran 1000 vehículos policiales al año. Fíjate que las cifras de migración irregular estaban disparadas. Hoy hemos logrado las mejores cifras de migración irregular en 3 años. Entonces, no todo vale para llegar al poder. Y aquí quiero ser muy claro. Ella dijo también que le dijo a todo Chile que habían políticos financiados por el narco. Yo todavía estoy esperando la carpeta con pruebas para meter a ese político a la cárcel. Entonces, no todo vale. Entonces, usar el miedo ciudadano a la inseguridad para hacer política prometiendo cosas, a mí me parece que es una práctica maquiavélica, a mí me parece que es una práctica politiquera e irresponsable del cual yo me distancio absolutamente. Pero lo que usted plantea son promesas que usted estima que no se cumplieron. Eso creo que nadie podría no criticar el que una promesa sea incumplida. Le pregunté conceptualmente, prometer en política, ¿se puede? ¿Es adecuado? Prometer algo que va a cumplir, supongo. Una en política presenta un programa. Sí, pues. Un programa de trabajo presidencial. Yo no sé si Evelyn Matei todavía ha construido su programa. No, tener un programa y tener una idea. Municipal. Cuando tú dices, vamos a crear, vamos a aumentar la PGU, vamos a aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos, vamos a crear una ley Papito Corazón, vamos a avanzar en el royalty a la gran minería, vamos a aumentar el presupuesto en seguridad. Este gobierno ha aumentado un 4,5 anual, a diferencia del expresidente Piñera, que era un 0,2.
Yo aquí creo que hay que ser responsable con las palabras, hay que ser delicado, porque la política está en un momento muy volátil, donde la deslegitimación ciudadana es tan brutal que si tú finalmente caes en estos anuncios populistas y después no cumples, porque es muy difícil que lo pueda cumplir, es que ese es el punto. No, tú finalmente rompes perdona, Diego, la yo tengo que y terminas aclarar. Siendo, A ver, terminas siendo ¿quiere retrucar política. luego, Eso no Ruth? es, A sí, ver, eso no es breve. cierto. Justamente este tema se está planteando porque es un tema de la mayor preocupación ciudadana y que en el caso concreto que al que ella hace referencia, sí se cumple y sí está financiado y sí sabemos cómo. Entonces no confundamos las cosas. Aquí se está hablando de un compromiso de resolver la seguridad municipal Ruth Hurtado. con un mecanismo Gracias, Gloria. conocido. Ruth Hurtado, ¿hay populismo de parte de Belén Matei? No, aquí no hay populismo. Yo creo que cada político, tanto en campaña como en no campaña, se compromete con un electorado a cumplir ciertas mejoras, ¿cierto?, a lo que la gente se ve enfrentada a vivir. A mí me provoca bastante curiosidad, por decirlo de alguna manera, que la ministra Vallejo haya subido el volumen a esto, pero también permite que dar a conocer que las políticas públicas en materia de seguridad para la oposición son muy importantes. Pero ¿por qué te digo que me causa curiosidad? Porque el presidente llegó a este gobierno prometiendo ciertas cosas que no se han cumplido, como por ejemplo la terminación de los pitutos en materia de contratación en el que iba a ser su gobierno. Entonces, cuando uno recuerda solamente la propaganda electoral de la franja televisiva del presidente Boric cuando era candidato, la verdad es que estaba lleno de promesas incumplidas y que eso es lo que la gente hoy día llama la atención y que la gente condena. El prometer alguna política pública en donde las personas se ponen de acuerdo para trabajar en pro de la seguridad de los ciudadanos, más allá si Evelyn Matei es o no mi candidata, pero para nosotros, para la oposición hoy día, en materia de seguridad es muy importante. Desde el Partido Republicano también estamos trabajando en materias de seguridad. Ahora, Fue así que no tuvimos existe, ni ha primera- existido, ni existirá un gobierno que no incumpla alguna de las promesas, entre otras cosas porque dependen del Poder Legislativo, que no necesariamente lo puede controlar un gobierno. Lo que pasa es que este gobierno ha incumplido todo no como sé, eso día, es un juicio político suyo que será distinto a los de ellos, pero no existe ni un gobierno que cumpla el 100% de lo que prometió. Porque Él llegó con medidas populistas del gobierno, Todos los gobiernos, tal como lo A no ser que señalaba tuviese, a no ser que Gloria. tuviese Juicio. el 60% del Congreso, que no ha Ese- pasado en los últimos No, 30 eso años es en Chile. difícil que vaya a pasar. No, pero ofrecer la sí. condonación del CAE, cuando es totalmente inviable, esa es una promesa. Por eso es un juicio demagógica. político que puede ser distinto. Flavia Torrealba, respecto de las promesas conceptualmente, ¿se puede prometer? ¿Es responsable prometer cosas en una elección? Bueno, aquí yo creo que esta es una de las típicas discusiones que no tienen cifras atrás. Cuando uno revisa las cifras y dice, Matei, yo prometo y cumplo, y la comparo con Iracy Hasler, por ejemplo, la gestión de Matei en el municipio de Providencia ha sido espantoso. Yo veo los delitos de mayor connotación social, tiene 6.994 hurto en Providencia, la alcaldesa Iracy Hasler tiene 5.557, robo en lugar habitado, Providencia con Matei a la cabeza tiene 1.095, Iracy Hasler tiene 577, todos los indicadores Perdón, lo que de importa es seguridad, cuánto ha logrado todos, reducir. querida, Las cifras eran mucho todos, mayores. Imagínate La que eficacia es pero tú cuánto me se ha estás logrado diciendo que en reducir. Providencia había más delitos que en la zona del centro Había de más Santiago. Eso no es así. ¿Te fijas? Ha sido completamente ineficiente la gestión de Matei, a pesar de las promesas y a pesar de este llamado a cumplir. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hay acá atrás? Este llamado a ¿Qué hay prometer, atrás del- prometer. qué Yo hay creo detrás de lo que dice el Evelyn problema Matei? tiene A la ver. derecha, queridas contertulias, es que tienen una muy mala candidata, que no logra superar el 25% corriendo sola. Creo que no se ha producido el cambio de generación que era necesario o el cambio de rostro, y están todavía las mismas personas que por trayectoria han tenido un comportamiento muy poco convencional. Recordemos el quiotazo. pero si fuera por Y eso, la verdad es que me el habla mi oficialismo hoy día candidata. daría vergüenza en materia de- Ruth, va a hablar usted luego, termina candidato. Flavia, para Hay que nos una escuchemos. trayectoria política que no tiene que ver con los cambios de posición, que eso uno lo puede entender porque tiene más información. ¿Y si es Pero hay Bachelet la cuestiones, candidata de ustedes, ese hay argumento atributos dónde- morales que uno
moralmente. Como que no cierra. Pero esto es un tema de. El uso. Pero, Flavia, déjeme contrapreguntarle. ¿Este es un tema de no cambio generacional o de superioridad moral? Es que también es eso. Hay superioridad moral de parte de ustedes. No es que haya superioridad moral, pero yo tengo el derecho legítimo a dudar de las promesas de una candidata que yo la conocí siendo muy chica por un escándalo donde ella mintió al país con todo descaro en un caso que todos recordamos como el Quiotazo. Entonces, cuando tú ves eso y ves montones de Usted sigue viendo la misma Evelyn Matei. Es que hay episodios que son repetidos. Y en la variable, ya hay una y en la variable, Flavia, en la variable generacional, no en la ética o en el comportamiento político. Si Michelle Bachelet es la candidata de ustedes, que según la encuesta eso indica que para allá va, así como que será Matei la de ustedes, me refiero a las encuestas. El argumento del cambio generacional, ¿dónde queda? Es que no es el cambio generacional usted el lo planteó, problema. usted lo planteó Yo como la dije el cambio de rostro y la trayectoria consistente. En política son muchos los factores que definen a quién la ciudadanía encarna su mejor proyecto, su esperanza, porque la política se trata finalmente de eso. Nosotros conversamos en torno a expectativas y quienes fijan mejor las expectativas o interpretan mejor se definen por muchos elementos, no solo Ruth tenía la palabra. Ruth quería responderle a Flavia. No, es que tienen tan buenos candidatos. Efectivamente, Evelyn Matei no es mi candidata, yo tengo mi candidato, es José Antonio Kast, pero decir que en la derecha no hay rostros, que no hay renovación, cuando uno ve que Michelle Bachelet es el rostro de la oposición, cuando ya, digamos, ahí sí que no hay ninguna renovación posible y vemos que aparece tímidamente Carolina Toá marcando un 4%. 6. O un 6%, la verdad es que me parece curioso también la interpelación que nos hace a nosotros, porque dentro de nuestro sector, cuando tú sumas a todos los candidatos, redoblan las preferencias de los candidatos que tiene hoy día el oficialismo. Y ha habido un resurgimiento también de nuevas voces, como Carter, ¿cierto?, el alcalde, y hay otros rostros que están en política de manera permanente, en el ruedo político como figuras presidenciables. Decir que no hay una renovación en nuestro sector, la verdad es que me parece también faltar a la verdad, porque sí ha habido renovación en distintos ámbitos, el que existan partidos nuevos como Evópoli, que, bueno, si bien tiene un poco más años que nosotros, está el Partido Republicano dentro de la oposición, está Demócrata y Amarillo, que si bien no son proyectos parecidos a los nuestros, pero ha habido un nuevo crecimiento en ese sentido. Pero todos los partidos, si miramos los nombres, Ruth, todos los partidos se han renovado y todos los partidos tienen viejos cuadros. Lo que pasa también, Matías, pero presidencialmente, si yo no estoy hablando de la renovación, estoy hablando de cómo se proclama a una candidata. Nosotros no hemos proclamado en nuestro sector, tenemos montones de candidatos. Es que ella no es una ellos tienen candidatos distintos. ¿Ustedes tienen el mismo? Sector. Ella es, todavía no hemos hablado de la Evelyn Matei hoy día es la candidata presidente de Chile Vamos, no es la candidata presidente ni demócrata, ni amarillo, ni del Partido Republicano. A ver, Gloria. Ahí solamente una precisión. Las candidaturas tienen que ser ratificadas por los órganos internos de los partidos. Sí. Y ella es la persona dentro de nuestro sector mejor evaluada. Todavía no es candidata, eso lo quiere decir. Lidera, y ella misma se ha preocupado también de trabajar en las cosas concretas, en este caso, por ejemplo, trabajar con los municipios, porque ella siendo una líder, y aquí estamos dejando una variable fuera que es clave, que es la opinión ciudadana. Si no es por capricho Diego, que esté ella liderando. Diego Taquilla es uno de los candidateables del Frente Amplio, uno de los presidenciables del Frente Amplio. No. ¿No? No me mire con tanta extrañeza, si alguno de ustedes tiene que ser. Hoy día la presidenta de su partido dice que debemos llevar un candidato. No significa que yo sea el candidato. A ver, yo soy uno de los... A mí me parece que este debate sobre los presidenciables, fíjate que estamos intentando sacar una reforma de pensiones. Y estamos hablando de candidaturas presidenciables. Estamos intentando que el poder adquisitivo de las personas por algo, pues, Diego, aumente. Estamos hablando de los presidenciales, pero es que fíjate que nosotros como Frente Amplio, ni siquiera en nuestros comités centrales, en nuestras asambleas, hemos planteado el tema siquiera porque queremos que la próxima semana se vote el tema de la reforma de pensiones. Cuando tú polarizas el ambiente político a propósito de
candidaturas presidenciales, que este es mejor, que este... Finalmente lo que pasa es que se estanca el debate político y yo preferiría gastar tiempo viendo cuál es el mejor sistema de pensiones. Diego, yo no estoy inventando. Yo lo sé. Lo yo dijo estoy haciendo la una crítica, presidenta yo lo de sé. su partido hoy día. Yo lo sé. Debemos llevar un candidato. Sí, no lo pero puse yo arbitrariamente. Por eso, pero frente a la pregunta de un periodista, y está bien que los medios de comunicación tengan como pauta el tema presidencial, si está súper bien. El punto está en que eso lamentablemente polariza el Congreso y llevamos ya casi 6 meses desde que despachamos la reforma de pensiones desde la Cámara al Senado y no se ha avanzado ni una votación. Yo quiero que eso es lo que avance ahora y la persona que se ponga no se avanza en un porque liderazgo. una mala Yo esperaría que si hay un liderazgo de la derecha, no diga que esta no es una prioridad, que no diga que esto no debe ser votado hasta después de las municipales, sino que se ponga a disposición de generar un acuerdo no lo para ha que dicho suban las nadie. pensiones. Esa persona, sin siquiera proponerse como candidato presidencial, podría reunir los atributos para liderar justamente un Chile que cambie. Si finalmente de ser presidente se trata de eso, de hacer avanzar los cambios y hacer que la gente viva mejor. No porque sea una exalcaldesa popular, una ex candidata presidencial, va a tener los atributos de por sí, por antonomasia, como Ah, no, genéticamente. nadie, por no, apoyo popular, atributos. Entonces, solamente. ni siquiera, es que ni siquiera por las encuestas. Pero, Las Diego, encuestas, pero sí el apoyo con esto popular, con esto cierro. no es Con esto cierro. capricho. Ni siquiera por las encuestas, porque yo creo que las encuestas son súper engañosas. Cuando a veces nos sometemos a una especie como de dictadura subjetiva de las encuestas, cometemos errores. Y no se trata de las encuestas, se trata de quién es capaz de hacer avanzar Chile hacia un lugar más seguro para la economía familiar a fin de mes. Y yo creo que quien se ponga a la cabeza de este proceso de generar un acuerdo en el Congreso para lograr la reforma de pensiones, probablemente esa persona va a ser la que va a Pero ganar. tú dices generar de nuevo un acuerdo como Pero la mala ¿qué acuerdo? reforma tributaria de Bachelet, como la O la mala reforma reforma de la, educacional, que fue un desastre. educacional, como las malas Como la reforma reformas de que han habido, pensiones. o sea, Claro, no es solo cualquier llegar reforma. a acuerdos por acuerdo cuando después la ciudadanía lo paga caro, cuando los padres después no pueden elegir un colegio para sus Como la hijos, reforma de pensiones, donde a estas Ruth. alturas del año todavía hay niños que no tienen matrículas cerca de sus lugares de donde viven, donde la deserción escolar ha crecido en una enormidad y nadie se ha preocupado. Este gobierno no se ha preocupado de aquello. Cuando tenemos una mala reforma de pensiones hoy día sobre El la tema es mesa, plantear- en que no va a plantear mejorar soluciones. la calidad de vida de las personas y que no va a mejorar las pensiones de las personas, llegar a un acuerdo con una mala reforma, la verdad es que el pasado ya dejó en evidencia que las malas reformas, por muy acuerdos que sean, son malas siempre. Los Lo quiero invitar malo a no una cambia. pausa. Los quiero invitar a una pequeña pausa no comercial. Vamos a hacer una pausa temática porque nos vamos a conectar de inmediato con Juan Carlos Manríquez, que es el abogado del alcalde Daniel Jadwe. Abogado Manríquez, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. No lo escucho, está muteado. Está muteado, pero no, esto es en vivo. Ahí sí. Gracias. Está muy bien. Abogado, lo vuelvo a saludar. Gracias por recibirnos el domingo de la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lamento no estar personalmente ahí en el panel con tal distinguida concurrencia, pero bueno, aquí estamos. Lo escucho un poquito abombado, para serle bien franco. Así que si lo escucho mal, le pido otra respuesta. Es por eso, sencillamente. Bueno, cuéntenos usted, más allá del fondo, en el caso Jadwe, y que está en el proceso de investigación, ¿no es cierto? Usted entra en la defensa del alcalde Jadwe de manera bien reciente y su primer desafío es conseguir que antes del 18 de julio el alcalde Jadwe reconquiste su libertad, o al menos parte de la libertad, para poder retomar funciones en Recoleta. De lo contrario, va a perder la alcaldía que le dio la elección popular 3 veces consecutivas. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales que tiene usted para enfrentar en la Corte y conseguir la libertad de su defendido? Mire, ese es un problema central hoy en los procesos judiciales acusatorios en que se ven envueltos actores políticos. Por una razón muy sencilla. Porque usted tiene que hacer jugar 3 reglas. El Código Procesal Penal, la Constitución, con sus tratados internacionales, las normas orgánicas de municipalidades y las reglas electorales. Por tanto, es un tema complejo, aunque sea obvio lo que estoy diciendo, pero diferente a un proceso normal común de cualquier otra materia penal. El reto, como usted bien lo ha señalado, puede además significar el que tengamos que poner sobre la mesa una disfunción del sistema penal. Porque en mi caso personal me ha correspondido defender personas, desde republicanos hasta hoy el Partido Comunista, donde para mí es irrelevante su pensamiento o pertenencia política. El tema central es una persona que está siendo sometida al sistema penal, que puede ser sacada de su cargo por una simple formalización cuando el sistema no quiso eso, y la formalización más una prisión preventiva se convierte en un impedimento de hecho
que hace que esa persona se vea posibilitada de facto de ejercer el cargo para el cual lo eligieron sus vecinos y electores. Eso es una discusión que puede afectar de la derecha a la izquierda en cualquier país del mundo democrático y afecta al sistema Abogado, penal. y no solo derecha o izquierda, porque una persona que está en prisión preventiva, le voy a poner el caso de un estudiante universitario, que está durante un mes, 2 meses o un tiempo más prolongado, puede eventualmente perder el año académico. Una persona que no puede asistir a su trabajo puede ser despedida de su trabajo. ¿Cuál es la diferencia en este caso con el alcalde Jadwe? La diferencia específica consiste en esto, es que hasta ahora este problema se había planteado en una etapa muy posterior del proceso. Cuando a usted le presentan la acusación, en ese caso la Constitución y la ley dice que sus derechos políticos quedan suspendidos. Y el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez también el Tribunal Europeo en otras materias, ha dicho que esas restricciones atentan contra los derechos fundamentales de cualquiera que está en la vida política. El punto es que hoy día ese problema se adelantó, Matías, mucho en el proceso hacia adelante, porque la formalización es un acto de garantía para que usted se defienda, no para tener estos efectos. Debo entender, y lo vamos a discutir ahora seguramente, que esto es efecto de los elementos que se pusieron para obtener la prisión preventiva. Sin embargo, si entramos en ese debate, podemos entrar en Honduras para poder darse cuenta que, al menos respecto de nosotros, el caso técnicamente construido de supuesto fraude, malversación, administración desleal, cohecho u otro, los cargos caso de Jadwe, es un tema complejo que en este caso, vuelvo a reiterarlo, genera perturbaciones e interferencias, como lo ha dicho la Corte en otros casos. Y eso es necesario plantearlo. Hay que emparejar la cancha. En el caso de Jadwe, como cualquier justiciable, está inclinada en su perjuicio. En el caso del tribunal, cuando otorgó, o más bien cuando dictaminó que esta era la prisión preventiva, la cautelar que se le dio al alcalde Jadwe, se planteó en una de las aristas a la municipalidad de Recoleta como una de las víctimas, por el caso de los 200 millones que fueron a la Universidad de Concepción para la producción de un determinado medicamento. No entremos en esa profundidad, pero entonces dejarlo en prisión preventiva, justamente, según el tribunal, era alejar al señor Jadwe, mientras se hacía la investigación, de la municipalidad, porque si él podía ejercer como alcalde, la municipalidad podría ser víctima nuevamente de un eventual delito. ¿Cómo responde usted a eso? Segundo strike de su parte, muy relevante, porque el artículo 63 del Código Penal dice que los elementos que la ley ha utilizado al describir o penar un delito o son de tal manera inherentes a él, no pueden ser considerados 2 veces para agravar la situación del justiciable, que es precisamente el error que aquí se ha cometido. Si usted le imputa a Jadwe ser supuesto autor de fraude al fisco, siendo una persona inocente, como lo es, no solo porque lo presume la Constitución, sino que porque aún no hay sentencia, y a su vez construye un caso diciendo que para algunos efectos Achifarbe es pública, pero para otra es privada, como el proceso de insolvencia en el que se encuentra, cosas que son incompatibles. Y por otra dice que Jadwe actúa tanto en cuanto alcalde, pero allá como presidente de una asociación privada para convencer a un privado, que a su vez está imputado en la causa por cohecho al mismo alcalde, entonces poco cuesta entender cuál es la tesis legal, lógica y sistemática que está detrás. Dicho eso, entonces lo que yo le quiero decir es un error. Porque 2 veces considerar la calidad de alcalde para configurar un delito y luego decir que por eso lo aleja del cargo, vulnera el non bis in idem, y eso es intolerable en el punto de vista de cualquier Estado de Derecho democrático. Eso es un error en la argumentación de los tribunales, directamente. Perdón, una última cosa. ¿Cómo no? Y por esa razón, la Corte revoca en otro asunto la prisión preventiva de Sergio Muñoz, exdirector de investigaciones, porque se había cometido el mismo error y la Corte lo enmienda cuando le da la libertad. Usted lo que aspira como abogado defensor del alcalde Jadwe es a que se rebajen las cautelares, por ejemplo, a una detención domiciliaria, parcial, diurna, nocturna, o directamente que consiga la libertad plena. ¿Qué cree usted lo que corresponde para un proceso como el que se está llevando a cabo? Si me pregunta a mí desde el punto de vista estrictamente técnico, como abogado defensor de cualquier causa y en esta compleja, digamos, en especial, mi opinión es que la prisión preventiva o cualquier otra restricción domiciliaria o total de Jadwe es desproporcionada. Y le voy a decir por qué. Primero, porque el perjuicio no está del todo determinado. Segundo, porque usted no puede ser administrador desleal y cometer fraude al fisco al mismo tiempo en la misma posición. Tercero, porque si Achifarbe es privada para unos efectos, no puede ser público para el otro. Entonces la prisión preventiva surte el efecto de convertirse en una anticipación del juicio de fondo, genera tal nivel de expectativa pública que luego no se puede defraudar
lleva a los tribunales a una encrucijada en la cual también, a mi modo de entender, de buena fe caen, y en definitiva terminan decretando una prisión preventiva de alguien que puede bien asegurar el resultado del proceso estando en su casa en una reclusión ¿Y un arresto nocturna. domiciliario, abogado, genera los mismos efectos en su juicio o cree que eso es proporcional a la investigación que se está realizando? Miren, yo creo que no, porque en ese caso usted también va a tener impedido un alcalde elegido democráticamente, aunque a uno no le guste y aunque uno no comparte ese mismo criterio. Por ejemplo, yo no tengo pertenencia al conglomerado que pertenece el alcalde Jadwe, pero bajo ese punto de vista, si usted lo deja en la casa, va a mantener la impedición anticonstitucional. ¿Y si él de que fija domicilio en la municipalidad, como se ha dicho? Bueno, no basta solo con eso, puede tener domicilio incluso en la comuna. Y para ese efecto no basta solo con que tenga domicilio, él tiene que llegar a ejercer, como dice la ley orgánica de municipalidades, las funciones propias de la alcaldía. ¿Y un arresto eso no se- domiciliario nocturno le parecería adecuado o proporcional a lo que se está investigando? Eso sí ya parece más razonable, Matías. ¿Y eso Porque es lo no que van a impide la- solicitar ustedes? Bueno, es una de las alternativas que tenemos que discutir cuando se pueda, porque para mañana solicitamos que se cambiara la fecha, por razones que, si usted me pregunta, yo le puedo explicar. Eso, lo último, las fechas, porque el 18 de julio es la fecha límite. Ahí se cumplen los 45 días de la prisión preventiva y dejaría automáticamente fuera del municipio. ¿Alcanzan? ¿Están en los plazos adecuados? Mire, el plazo razonable, Matías, es una cuestión que es un principio y una regla. Hay que ajustarla caso a caso. Le voy a contar, para que su audiencia también lo sepa, que nosotros solicitamos el ingreso de un notario para que nos diera un mandato especial para el Tribunal Constitucional, que es obligatorio, no se puede hacer con un mandato común. Se nos dijo que no, pero luego nos aceptaron. Pedimos 2 peritos que ingresaran, se nos resolvió el viernes en la tarde. Usted comprenderá que del viernes a mañana no tenemos 3 peritajes terminados, entregados, para que a su vez los puedan analizar mis contrapartes, que con seguridad dirán que son impertinentes o insuficientes, pero tienen derecho a conocerlo. Entonces, como esto es un principio de bilateralidad, si no están las condiciones, yo lo necesito de una manera esencial, pedí un cambio de fecha para dentro de la semana, de lo contrario vamos a estar en un proceso nulo, que vulnera la igualdad de armas, vulnera el debido proceso, nos deja en 2 causales, que es bueno que la gente lo sepa, violación de garantías, 373A del Código Procesal Penal, o aquella causal del 13.4c que sanciona aquel caso en que se hace imposible la labor de la defensa o notoriamente más gravosa. Y nosotros no queremos eso. Juan Carlos Manríquez, abogado del alcalde de Jadwe, le agradecemos este domingo en la mañana que nos atienda, aunque sea de manera virtual, porque no estaba aquí, entiendo, pero aclararnos qué es lo que podemos esperar que ocurra esta semana, que es la semana límite. Los plazos corren para que el alcalde de Jadwe pueda conseguir algún tipo de libertad o una preventiva menos gravosa y que no pierda entonces automáticamente la alcaldía. Abogado, muchas gracias como siempre por recibirnos. Muchas gracias a usted y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Diputado Ibáñez, ¿le parece muy gravosa a usted la prisión preventiva del alcalde Jadwe? ¿Le parece desproporcionada como está ocurriendo? Mire, nosotros aquí como Frente Amplio hemos dicho que esperemos que el Ministerio Público y los tribunales hagan su trabajo de la forma más rigurosa y apegada al derecho posible. Estamos en un Estado de Derecho donde creemos que en este tipo de casos hay que ser muy riguroso, independiente del color político del imputado. Por tanto, nosotros esperemos que esto se resuelva justamente conforme a la rigurosidad y la racionalidad que establece el Código Procesal Penal y frente a ello... y la racionalidad, esperamos que... la racionalidad a la cual usted hace mención, ¿se condice con esta prisión preventiva? Es decir, que perdiera, por ejemplo, la alcaldía de manera automática, ¿o cree usted que ahí no se cumple? Nosotros creemos que los hechos por los cuales es imputado son graves. Creo que nadie puede señalar lo contrario. Ahora bien, la demostración de aquello es lo que está en deuda y nosotros creemos que aquí hay que dejar que las instituciones funcionen y, por cierto, que eventualmente la proporcionalidad debe ser aplicada en todos los casos de corrupción. ¿Y en este independiente del caso hay color proporcionalidad o está desproporcionado? Nosotros creemos que, en función de lo que señala el abogado, efectivamente puede cumplirse el principio de rigurosidad para que no se afecte justamente el proceso propio de lo que es una municipalidad con otro tipo de cautelares. Ahora bien, eso lo tiene que definir el tribunal. El tribunal. Y en ello nosotros creemos, y con esto cierro, que los tribunales en Chile son independientes. Aquí nadie del Frente Amplio ha deslizado que hay algún tipo de connotación política en el fallo de un tribunal. En eso tenemos una diferencia. Ahora bien, creemos que esto tiene que ser proporcional y a la luz de los antecedentes Debería penales, corregirse, ¿usted cree? yo creo que debiese evaluarse bien por el tribunal de forma proporcional. Ruth Hurtado es candidata, dice que tiene algo aquí que decir, porque es candidata a alcaldesa por esta misma comuna. No va a competir con Daniel Jadwe porque no puede ir a la reelección,
pero ¿a usted le parece que debiera corregirse o debiera revisarse esta cautelar? ¿Le parece muy gravosa o le parece que debiera mantenerse? A ver, en la audiencia... Dado los efectos que sabemos que haría. Según los antecedentes que se expusieron en la audiencia de formalización, la verdad es que la medida cautelar que acogió el Tribunal de Garantía para resguardar, precisamente garantizar que el proceso y la investigación se lleven a cabo y sean sin interferencias, esta es la medida adecuada. ¿Por qué en este caso del alcalde sacarlo de las funciones del municipio? Porque él, tal como lo explicó el fiscal, ¿cierto?, el Ministerio Público en la audiencia de formalización, aquí hubo engaño al Consejo, se entregaron informes falsos para poder lograr, ¿cierto?, la aprobación de ciertos recursos en la materia, ¿cierto?, de las farmacias populares y de precisamente de un medicamento, el interferón, que todos conocimos que quería, ¿cierto?, poder producir. Por lo tanto, aquí sacar al alcalde de la administración municipal para que esta investigación sea lo más sana posible, donde no haya interferencia, donde no haya pérdida de antecedentes, de pruebas, ¿cierto? Como ocurrió en el caso de las luminarias, que sabemos que se perdieron los audios y no pudo seguir adelante esa investigación. Aquí lo que hace el Ministerio Público, en acuerdo, obviamente, y en aprobación del juez de garantía, es precisamente resguardar el proceso. ¿Usted cree que debe mantenerse la prisión preventiva, entonces? Debe mantenerse la prisión preventiva del alcalde Jadwe. Él es un peligro para la administración municipal y así ha quedado demostrado y esperamos que obviamente el término del juicio eso quede muy en evidencia. Hay muchos otros temas, no sé si Gloria o Flavia quieren referirse a esto o si no cambiamos de tema, pero ustedes pueden... Yo quisiera... ¿Quieren referirse al tema? Aquí es importante confiar en la justicia y el tipo de delito no resiste mucho análisis. Uno entiende que el abogado defensor siempre va a estar argumentando en favor de su defendido, pero ha sido muy contundente cuando uno lee todas las sentencias o las opiniones y la justificación por la cual se toma la medida de prisión preventiva por parte del fiscal. ¿Usted cree, le parece que está haciendo... De un segundo, Flavia, ya le pregunto su posición. ¿Le parece que, dada los efectos que tiene de perder automáticamente la alcaldía, esta prisión preventiva, ¿le parece que es proporcional o le parece muy gravosa? ¿Usted sería partidaria, por ejemplo, no es ni abogada, menos jueza, sería partidaria de rebajar un poco las cautelares y dejarla con arresto domiciliario, cosa que él pueda ir en el día, por ejemplo, a trabajar? No, porque la decisión que se ha tomado por el tribunal está justificada. Aquí no hay opiniones arbitrarias, no hay un sesgo político. Aquí lo que se toma son los delitos y dependiendo de esos delitos y el riesgo que pueda generar esa persona para la sociedad a través de, por ejemplo, ocupar un cargo donde cometió los delitos supuestamente, que es lo que se está tratando de probar. ¿Usted rebajaría las cautelares? O sea, no solo rebajaría las cautelares, sino que revisaría cómo está funcionando el Ministerio Público también. No, pero en el caso Jadwe, más que el Ministerio Público, ¿usted le otorgaría la libertad directamente? Pero, evidentemente, aquí nosotros... Libertad ahora. Es que, mira, todos los argumentos son en torno a las acusaciones y nadie apela a que esas acusaciones también tienen una contraparte, que es la defensa. Entonces, cuando tú tienes a una persona sin derechos políticos y civiles en una etapa y en circunstancias que ni siquiera han llegado al sistema judicial. Todos olvidan que el Ministerio Público... No, señora. Sí. El Ministerio Público es un servicio auxiliar pero esto fue, del sistema judicial. Esto fue conocido por el Tribunal de Garantía y ratificada por la Corte de Apelaciones, que tiene un rango superior al Tribunal de Garantía. O sea, la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para el alcalde Jadwe porque ellos pusieron un recurso donde querían la revisión de las medidas cautelares, querían una rebaja. Y la Corte de Apelaciones de Santiago se manifiesta y dice, nosotros ratificamos la prisión preventiva del alcalde. La Corte de Apelaciones, esto está en el sistema judicial. Insisto, yo no tengo tanta fe en las instituciones. Cuando uno se ve forzado a conocer cómo funciona el sistema, efectivamente ve que hay problemas muy serios. ¿El sistema judicial ha sido usado políticamente en este caso? No sé si políticamente es la palabra. ¿A qué se refiere con que no tiene fe en la institución? Por ejemplo, a mí me parece que hay que revisar cómo funciona la Fiscalía.
los poderes que tienen los pero los fiscales, tribunales, las disculpe, autonomías. pero la atribución de la Fiscalía, la prisión preventiva. Ruth, El nivel de pruebas con los que se abren estas causas de altísima connotación pública, donde hay una gamotera mundial sobre personeros públicos que tiene un impacto en el sistema político. Pero quien hace la valoración de la prueba no es el Ministerio Público, es el juez, es un tribunal de la nación. Podríamos terminar con el presidente de la República. Sí, pero no desinformemos a la ciudadanía. Disculpe, No le demos atribuciones que no tiene el Ministerio Público. El nivel de prueba que exige esta instancia es demasiado débil. Aquí, tal como acusaron, otros defendieron y hubo una O sea, usted me dice que el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelación están concertadas para estar en contra del alcalde Jadwe, quien ha defraudado a los vecinos de Recoleta. Gracias, Eso es lo que gracias, usted gracias, Ruth. deduce. A ver, No, Flavia. son habilidades de los abogados y los caminos de las estrategias de defensa, las que a veces impiden, a veces un abogado defensor va con un camino equivocado y los impactos sobre su causa son peores. Ahora Jadwe entiendo que cambió de estrategia judicial, de abogado, de equipo, no sé, no entiendo bien. No es tampoco un alcalde de mi partido. Ya, pero yo podría usted estima no estar entonces de que acuerdo con está su administración. ¿Está errada la Corte de Yo Apelaciones? creo que está, como está preso. O sea, si esta cuestión es lo mismo que la exalcaldesa de Maipú, podrá haber sido una exalcaldesa. Pero, por cierto, que quien cree que se robó 30.000 millones de pesos es una locura lo que está pasando. En todos los casos de altísima connotación pública, el Ministerio Público usa la opinión pública para favorecer posturas. ¿Y cede el tribunal? ¿Los tribunales A mí me ceden? parece que sí. Yo creo, mira, en Estados Unidos, cuando se usa esto, es porque el Ministerio Público, los fiscales los eligen por votación. En Chile se supone que nosotros ni siquiera deberíamos saber de estos temas porque el sistema estaba diseñado en el modelo alemán para que, defendiendo el principio de presunción de pero inocencia, eso tiene que ver con no el tuviéramos Ministerio Público, acceso no con los a esto. tribunales, No, que es un poder no, distinto, creo independiente, que como están son hechos. el Poder Judicial. Están hechos todos los puntos de las partes, es interesante, cada uno con estos insumos se formará una opinión. Pero nos quedan 11 minutos de programa y no podemos pasar por un tema que es de relevancia pública y de todas las familias de Chile, las tarifas eléctricas. Más allá de lo técnico, porque si hay un tema técnico es este, hay una mirada política. El gobierno, a través de sus ministros a cargo de estos temas, ministro de Hacienda, ministro de Energía, bueno, plantean que hay que ser responsables, dijo el otro día Marcel, que hay que ser responsables porque esto fue hacerse trampa en el solitario, de congelar eternamente las tarifas eléctricas y hay que sincerarlas en algún momento buscando, naturalmente, forma de paliar los efectos que tenga para las familias más vulnerables. Diego Ibáñez, ¿hay un fuego amigo dentro del oficialismo que no empatiza con los ministros que tienen que sincerar estas tarifas? Mire, la tarifa que hoy se aumenta es producto de un congelamiento que provocó una deuda de 2 puntos del PIB. Sí. Ese es el problema central. Todo eso lo vimos en detalle en la Comisión de Energía. De hecho, nosotros como Frente Amplio propusimos una indicación que aumentaba la recaudación por impuesto a la tonelada de CO2 que se rechazó, que la derecha la rechazó. De hecho, Jaime Mulet también, del Frente Regionalista Verde Social, también presentó una indicación, nosotros en el mismo sentido. La rechazaron en el proceso y ahora en la Comisión Técnica se está tomando en consideración para aumentar el dólar por tonelada de CO2, que hoy día Chile impone $5 por tonelada de CO2 y en promedio de los países desarrollados es de $30 la tonelada de CO2. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se ha señalado mucho de que habría una especie como de disputa dentro del oficialismo, pero eso, a mi juicio... ¿No la hay? Eso, fíjate que cuando yo converso con el ministro Pardo, converso con la bancada por las tarifas eléctricas, yo diría que el propósito ha sido el mismo. Es bajar la tarifa, el tema es el mecanismo. Yo veo discusiones el mecanismo dice relación de la con Cámara. la mayor recaudación, dice relación con la renegociación de los contratos, ver de qué manera se puede alargar el pago de la deuda y con ello combatir la inflación que impacta a los sectores medios y más pobres. Ahora, en mecanismos, en propuestas, por supuesto que hay diferencias. Y eso también dentro de la derecha. Yo vi la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, por ejemplo, lo dura que fue con el ministro Pardo. Yo no lo comparto en absoluto. Yo no lo comparto en absoluto. Aquí tuvimos toda la información a la luz de la comisión, todos los antecedentes. ¿Se equivocó Carlos Cariola entonces?
Yo creo que el ministro Pardo lo ha planteado en todos los tonos. Aquí iba a ver, si es que no había modificación de la ley, un alza del 150%, que es lo que está pasando en Argentina. Si es que nosotros rechazábamos la ley, incluso aunque rechazaran nuestras indicaciones, esto iba a quedar con un aumento de tarifas del 150%. O sea, ¿se equivoca la diputada Carola? Yo creo que aquí estaban todos los antecedentes. Es que si te digo, es que se equivocaba la presidenta. El Diego Ibáñez dijo que se equivocaba. Yo creo que aquí Sí, pero ¿qué eso está diciendo? Yo creo que aquí están todos conscientes de que está toda la información sobre la mesa. Aquí lo importante es que la Comisión Técnica llegue a un acuerdo. Hoy día el gobierno ha triplicado el monto de subsidio, que creo que es una noticia positiva, pero con esto cierro. Es importante entender que bajo la responsabilidad fiscal, nosotros no podemos seguir endeudándonos para pagar intereses a costa del impuesto de todos los chilenos será la tarifa, para a su juicio. aumentar el subsidio. Yo Lo creo que hoy día responsable era hay que votar en contra aumentar el el impuesto 2022 verde contra para el recaudar congelamiento, más sí. y con Esa ello era la responsable. amortiguar las alzas de tarifa, y eso es un desafío brutal Gloria que tenemos Hood. para combatir la inflación. Gloria Hood. Sí, yo aquí echo de menos una pieza importante, que era haber preparado esto con tiempo. El gobierno lleva más de 2 años ya en funciones y recién ahora se informa a las personas que va a subir en unos porcentajes muy inusuales. No, eso no es así. para Se todos los... informó hace más de un año. No, pero no se ha entregado una campaña para, primero, preparar, llegando, habiendo pasado ya la pandemia, habiendo pasado todo el contexto con el cual se votó transversalmente El congelar primer congelamiento. el congelamiento. Primero fue el estallido, Pero luego la pandemia. el estallido, después vino la pandemia, con lo cual también el sistema se mantuvo. Pero ha habido 2 años para preparar un escenario de transición, para anticipar en qué forma se va a abordar el problema, para informar a las personas. Todavía la información es muy vaga, es muy escasa. Estos son cambios muy fuertes para la familia y tienes que tener un contexto en que las personas puedan adaptarse. Yo creo que aquí hay esa pieza faltante, que es ¿Ha cómo sido se responsable el gobierno, ha sido responsable el ministro Pardo y el ministro Marcel de querer sincerar las tarifas ahora para que no sea más gravoso más tarde? No, yo creo que lo que hacen es enfrentar una realidad que... Pero de manera responsable. De manera... cuidando, por ejemplo, las finanzas fiscales. O sea, responsable. Pero no totalmente responsable con el interés de las personas, porque las personas necesitaban tener una transición y una forma de implementar esto mucho mejor elaborada. Ya, Esa es la a ver, pieza si que yo entiendo echo de menos. Usted Yo no critica estoy hacia diciendo- atrás, pero Gloria, déjame Sí. un poquito. Usted puede ser crítica cómo lo hizo hacia atrás, pero está teniendo un juicio favorable a lo que está haciendo ahora el gobierno Sí, con yo sincerarla, creo- con los cuando- costos políticos que ellos tienen en un año electoral. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de viabilidad de los compromisos, aquí aparentemente no es viable seguir congelando las tarifas. Y lo que hay que hacer es descongelarlas. Está bien, yo eso lo entiendo. Y las finanzas fiscales tienen que estar equilibradas, también lo entiendo. Pero creo que la consideración al interés de las personas a que tengan la oportunidad de adaptar sus cuentas en una forma, estoy hablando de algo muy doméstico, pero al ciudadano común no le ha llegado bien la información. Y yo creo que eso es parte de la política pública, de implementar. Esto no es solo decir vamos a congelar o no congelar. Y si descongelamos, este va a ser el mazazo que le va a llegar en su cuenta. Ruth. Eso es insuficiente. Disculpa, sí. Ahora, yo de creo acuerdo que con aquí eso. Deme un segundo, que quiere responder algo breve, tiene usted la palabra. Solamente quiero hacer un punto que estoy de acuerdo con lo que señala. Yo creo que hay que profundizar una campaña de cara a la ciudadanía, porque además esto se va a postular. Por tanto, creo que está en lo correcto Gloria Hood señalando que aquí hay que difundir de mejor manera esta política pública. Yo creo que eso es correcto. Ruth, disculpe. Sí, a ver, aquí hubo una irresponsabilidad el año 2022, cuando se vota en el Congreso el nuevo congelamiento de las tarifas eléctricas, y donde la ministra Vallejo en varias de sus apariciones salió diciendo que esto no iba a ser un incremento en la cuenta final, ¿cierto?, del usuario. Creo que además la irresponsabilidad del gobierno de no preparar el campo, de no preparar una solución, de haber empezado esta mesa técnica. Bueno, al gobierno le encantan las mesas y parece que son muebilistas más que ¿A técnicos. ustedes no les gustan el Partido Republicano las mesas técnicas? No, si son interesantes, Matías, son buenas en la medida que lleguen a un buen puerto, en la medida en que Pero sean ¿cómo se puede saber si va a haber buen momento... puerto antes de armar la mesa? Bueno, se triplicó No, el en el subsidio. momento, Gracias a la además, mesa. Matías, en el sentido que estas mesas sirvan para algo y que sean en el momento oportuno. Si al final del día, cuando tú instalas una mesa, la semana pasada, cuando esto se sabía hace 2 años, 2022, cuando se votó que esto iba a ocurrir en este año y no se hizo absolutamente nada para hacer una prevención, para salir en ayuda
ayuda a aquellas familias más vulnerables. Creo que esto es la irresponsabilidad del gobierno. ¿Usted reconoce la actitud responsable Hoy del día- gobierno hoy día sí. en un año electoral que sabemos lo difícil Hoy que día es? sí, y creo que esto deberían haberlo hecho de manera anticipada. Es una medida responsable la que estamos viendo, pero es una medida tardía. Muy Flavia, tardía. ¿usted qué piensa? Bueno, aquí en el tema estamos hablando de cuestiones que son complejas, pero en lo concreto estamos hablando de los efectos de unos contratos que se firmaron hace 12 y 13 años atrás. Con una realidad distinta. Con una realidad distinta y sin que se pudiera prevenir, los efectos de la pandemia sobre los insumos, la subida de los combustibles fósiles por efecto de la guerra. Es decir, hay un montón de cuestiones que fueron apuestas del presidente Piñera y de su ministro Llobet y del presidente Boric y su ministro Huepe. Si esto estaba pensado y proyectado a mediano plazo y no se podían predecir, fue un mundo que cambió y nos quedamos amarrados a estos contratos de hace 12 o 13 años atrás que van a tener vigencia. ¿Qué plantea usted hoy? Bueno, ahora nosotros tenemos una salida. El gobierno propone una salida, la de los impuestos verdes la compartimos y lo otro es avanzar. Si hay una crítica que yo pudiera hacer al ministro de Energía, sería no haber avanzado con mucha decisión hacia el tema de los techos verdes y hacia la generación eléctrica distribuida, que no solo te permite a las familias de clase media y sectores populares ahorrar hasta el 60% de una cuenta de luz, sino que también ayuda contribuir a la generación. Lamentablemente la solución siempre del oficialismo es el aumento de los impuestos. Perdón, cosa no es que así, es deficiente. Es que lo que Yo creo está que aquí proponiendo- lo que ha propuesto me vas a el tener- presidente de la Ruth, Comisión... pero Flavia, lo que está proponiendo de techos verdes no es necesariamente Perdón, que... Matías, yo que ponga el fisco. mira, yo soy bien fanática de ustedes dos, quiero hacer la prevención y las dos me parecen más presidenciables que su candidata. Dicho eso, Fuertes declaraciones. dicho eso, quiero decir que el tema del impuesto verde tiene que ver con corregir una cuestión que se produjo por efecto de estos contratos y por eso es tan importante entender que los contratos se firmaron hace 12 años atrás. De hecho, la matriz nuestra ha ido cambiando hacia Hacia lo la verde. generación por lo tanto, el costo que se calcularon los costos a $140 por megawatt y las compañías están comprando a $40 el megawatt. Entonces, siempre en cada crisis hay alguien que gana plata. Y nosotros como Estado tenemos derecho a corregir esa inequidad que se ha producido. Tengo que una despedir el solución programa técnica con bastante- las dos candidatas de la oposición. Son harto mejores que No, la no sé, que- no, eso yo no meto, pero usted las acaba de ungir proclamo, como las dos ambas. candidatas de la oposición. Ruth y Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Uno de los candidateables del Frente No, Amplio. ¿quién La Flavia inventó también, eso? No ya. sé, uno lee por ahí. Diego Ibáñez, muchísimas Me gracias. gusta esto. Flavia, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que tengan un muy buen domingo. Hasta el próximo. Gracias.